Si dejas caer un imán dentro de un tubo de cobre, parece experimentar una fuerza de resistencia que actúa en su contra. A pesar de que el cobre no es magnético, esto es causado por los imanes que generan corriente eléctrica en el cobre, llamadas corrientes parásitas. Y estas corrientes parásitas crean un campo magnético dentro del cobre que se opone al imán permanente, casi como una fuerza de fricción invisible y sin contacto que actúa entre el imán y el cobre. Ahora, mi plan es usar un disco metálico y un disco lleno de imanes montados muy cerca entre sí para potencialmente crear algún tipo de embrague magnético, para reemplazar el sistema de engranajes de una bicicleta. Comencé cortando dos discos en mi router CNC, uno de aluminio y uno de cobre. La razón de esto es que no estoy seguro de cuál es el mejor material para esta aplicación. Mi intuición diría cobre, ya que es mucho más conductor que el aluminio, pero si le preguntas a Google, afirma que el aluminio es el mejor y tiene un artículo de investigación que lo respalda. Sin embargo, la mayoría de las demostraciones de corrientes parásitas usan un tubo de cobre, pero tal vez esto sea porque los tubos de cobre son más fáciles de conseguir en tiendas de plomería. En un video reciente subido por Veritasium sobre el imán más fuerte del mundo, deja caer una lámina de cobre y una de aluminio al mismo tiempo dentro de un campo magnético fuerte. La lámina de aluminio parece caer mucho más lento, lo que indica una mayor fuerza de resistencia, así que imprimí en 3 dimensiones este eje como parte de un banco de pruebas, para permitir que los discos giren libremente. Luego puedo montar un conjunto de imanes a cada lado del disco, sin hacer ningún contacto. Después puedo colgar un peso mediante un trozo de cuerda para aplicar un torque constante sobre el disco, lo que debería proporcionar una forma confiable de medir la resistencia producida por los imanes. Como referencia, esta es la velocidad de descenso con y sin los imanes. La razón por la que la prueba sin imanes sigue siendo más lenta que la caída libre es porque tiene que superar la inercia del disco. Pero ¿cómo se compara el aluminio con el cobre? El cobre claramente tiene la mejor fuerza de frenado, ya que un disco gira un 38% más lento que el disco de aluminio, lo cual tiene sentido porque el cobre es aproximadamente un 54% más conductor eléctricamente que el aluminio. Pero la razón por la cual la lámina de cobre cayó más rápido en el video de Veritasium probablemente se deba a que el cobre pesa más de 3 veces que el aluminio. Así que, aunque la fuerza de resistencia en el campo magnético pueda ser un poco más fuerte, el peso de la lámina distorsiona los resultados. De hecho, incluso si ejecuto mi prueba sin los imanes en absoluto, el cobre seguirá ganando debido a la inercia adicional del disco más pesado. Debido a esto, solo mido las RPM del disco al final del descenso, cuando el disco ha terminado de acelerar y está girando a una velocidad constante. Y está claro que, con los grados de materiales que tengo disponibles, el cobre es definitivamente el ganador, al menos en términos de rendimiento de frenado, porque con casi 6 veces el costo y 3 veces el peso, tal vez el aluminio sería mejor para otras aplicaciones. El siguiente factor a considerar es la orientación de los imanes. En esta primera prueba, tengo todos los imanes montados con sus polos alineados, por lo que la cara norte apunta hacia la cámara. Pero ¿qué pasa si invierto un conjunto de imanes para tener una configuración norte-sur-norte? Esto ralentiza aún más el disco porque las corrientes parásitas en el disco de cobre se producen por un cambio en el campo magnético, por lo que hacer que el campo magnético cambie con los imanes invertidos genera corrientes parásitas más fuertes en el cobre y por lo tanto más resistencia. Luego quise probar estos imanes cúbicos más pequeños, ya que puedo colocarlos más juntos alrededor del perímetro del disco. Y estos producen tanta resistencia que creo que necesitamos aumentar el peso. También probé los imanes cúbicos en una configuración tipo tablero de ajedrez, pero esto pareció funcionar peor. Dado que he estado usando imanes que tenía guardados de proyectos anteriores, necesito encontrar algunos imanes nuevos para esta configuración. La mejor opción que pude encontrar en línea fueron estos imanes cúbicos de 10 milímetros, que deberían superar a los imanes anteriores de 8 milímetros, así que pedí 200 de ellos. Pero una vez montados en el banco de pruebas, se comportaron de manera muy similar a los imanes más pequeños, a pesar de ser un 200% más grandes en volumen, lo que me hizo considerar que la calidad de estos imanes esté distorsionando los resultados de esta prueba. Después de una búsqueda rápida en Google, parecía que existen muchos grados de estos imanes de neodimio y estos parecen estar en el extremo inferior. Así que busqué un vendedor confiable de imanes de grado N52, que parecen ser los más fuertes. Eran el doble de caros, pero está claro por qué. Al sujetar los imanes baratos a mi tornillo de banco, pude suspender un solo peso de 1.2 kilogramos debajo de él. Pero con el imán de grado N52 podía sostener alrededor de 2 veces y media esa cantidad. Así que luego imprimí un soporte para estos nuevos imanes y, como pueden ver, producen tanta resistencia que el disco apenas se mueve. Así que ahora sabemos que la combinación de estos imanes de alta calidad y este disco de cobre produce una fuerza de resistencia tan alta. ¿Cómo vamos a montar esto en una bicicleta?
Mi plan inicial era montar el disco de cobre en los radios de la rueda trasera, como he montado anteriormente poleas para transmisiones de motores eléctricos. Pero un problema es que los radios no están diseñados para ser un punto de montaje de precisión, así que será muy difícil lograr que el disco de cobre gire perfectamente recto para evitar golpear los pequeños espacios entre los imanes. La única otra opción es montar todo en esta rosca del buje, que está diseñada solo para un piñón. Así que necesitamos colocar un disco de cobre, un disco lleno de imanes y un piñón dentro de esta rosca de 12.5 milímetros de ancho, que además tiene dos diámetros y direcciones de rosca diferentes, la mayor de las cuales aparentemente es una rosca imperial estándar de bicicleta de 1.37 pulgadas de diámetro y 24 hilos por pulgada, lo que obviamente hace las cosas un poco difíciles, ya que no puedo mecanizar exactamente esta rosca. Pero afortunadamente tenemos una solución, ya que Formlabs me envió su impresora Form 3 Plus y parte de su resina rígida 4K. Esta impresora de 3 dimensiones funciona curando una resina con un láser ultravioleta y esto permite piezas mucho más precisas y, con suerte, más resistentes que mis otras impresoras de 3 dimensiones. Una vez que la impresión está completa, debe limpiarse con alcohol isopropílico antes de pasar por un curado final con luz ultravioleta para asegurarse de que la pieza sea lo más resistente posible. Luego simplemente se retiran los soportes y tenemos un soporte para el disco de cobre con las roscas finas del buje ya impresas. Una vez enroscado en el buje, está claro que esto da como resultado un montaje mucho más recto, pero la pregunta ¿es lo suficientemente resistente? Bueno, sé cómo podemos averiguarlo, ya que también imprimí este piñón trasero con la misma resina para ver si puede soportar el torque a través de la cadena sin barrer las roscas delgadas que lo fijan al buje. Y sorprendentemente, funcionó bastante bien durante aproximadamente una milla de conducción mixta en plano y ligeras subidas, hasta que ocurrió esto. Esto parece un gran problema para el proyecto, sin embargo, me dio información útil. Como podemos ver en las imágenes, las grietas comenzaron en los dientes del piñón y se movieron hacia adentro, hacia el buje, lo que sugiere que el buje no era el punto débil, sino el diseño del piñón, ya que no puede ser más grueso de 3 milímetros y aún engranar con la cadena. Así que el siguiente paso es cortar un gran disco de cobre que será la mitad del embrague magnético y que impulsará directamente la rueda trasera. Luego necesitamos muchos imanes montados en un buje que gire libremente y que será impulsado por la cadena, pero ¿cuántos imanes necesitamos realmente? Volví al banco de pruebas y usé este recipiente con agua para variar el peso colgado del eje, lo que varía directamente el torque en el disco, y esto mostró que las RPM del disco son proporcionales al torque aplicado. Así que si graficamos torque contra RPM obtenemos una bonita línea recta. Lo siguiente a probar es cómo se ven afectadas las RPM por el número de imanes. Así que cada prueba tenía un número diferente de conjuntos de imanes, con cada conjunto conteniendo 4 imanes, ya que tengo 2 al frente y 2 atrás. Y este resultado no fue lineal, por lo que aumentar el número de imanes no redujo las RPM de forma proporcional. Pero a partir de la primera prueba, sabemos que el peso está directamente vinculado a las RPM, así que en realidad podemos calcular el peso requerido para alcanzar 100 RPM para cada conjunto de imanes. Esto ahora nos da un valor constante de RPM con una cantidad variable de torque y puede usarse para calcular la potencia disipada, lo que, si graficamos la potencia a 100 RPM, obtenemos una línea recta. Así que esto significa que el número de imanes está directamente vinculado a la transferencia de potencia a través del embrague y no a las RPM. Luego encontré esta calculadora en línea para determinar la potencia necesaria para andar en bicicleta a una velocidad determinada. Así que digamos que queremos andar a 10 millas por hora, necesitamos una potencia de salida de aproximadamente 68 vatios. De las pruebas, sé que 5 conjuntos de imanes pueden producir 7.8 vatios a 100 RPM. Esto significa que necesitaré 44 conjuntos de imanes, y como hay 4 imanes por conjunto, eso da un total de 176 imanes. Pero hay un detalle. Estas 100 RPM son la diferencia de velocidad entre el cobre y los imanes, lo que, a 10 millas por hora, significa que la rueda trasera y por lo tanto el disco de cobre estarán girando a 135 RPM. Así que los imanes necesitan girar 100 RPM más rápido que eso, a 235 RPM. Esto puede sonar mucho, pero en realidad, gracias a la relación de piñones de esta bicicleta, solo necesito pedalear a aproximadamente 84 RPM para mantener la diferencia de velocidad, lo cual es totalmente alcanzable. Luego me di cuenta de que era más barato comprar estos imanes en paquetes de 100, así que pedí 200 solo para estar seguro, lo que aparentemente agotó su stock.
Y tener 200 imanes significa que hay 50 conjuntos, lo que debería encajar perfectamente alrededor del perímetro del disco de cobre. Luego ajusté a presión algunos rodamientos en un adaptador que coincide con la rosca más pequeña del buje. Luego, estos rodamientos pueden ajustarse a presión en el piñón trasero, que también tiene orificios de montaje para otro disco que se usará para sujetar los imanes, el cual corté de una lámina de aluminio. Una vez que todo está en la bicicleta, es más fácil entender cómo funcionará todo esto. La cadena hace girar el disco de aluminio, que eventualmente sostendrá los 200 imanes y no está vinculado en absoluto a la rotación de la rueda trasera o del disco de cobre debido a los rodamientos. Así que los pedales y la rueda trasera giran de manera completamente independiente, y la única forma de impulsar la rueda trasera es a través de los imanes, induciendo corriente en el disco de cobre. Luego imprimí en 3 dimensiones un soporte para los imanes usando resina transparente en la Form 3 y estos quedaron realmente bien. Luego, los imanes pueden empujarse a su posición con la configuración de polaridad invertida y fijarse al disco de aluminio con un par de tornillos. Al girar los pedales, está claro que los imanes tienen un efecto en la rueda trasera, lo cual es muy prometedor, ya que esto es solo el 10% del número final de imanes. Pero hay un pequeño problema. La cadena se pega a ellos. Para evitar que esto ocurra, los imanes deben estar más alejados de la cadena, lo que implicó rediseñar e imprimir nuevas piezas del buje para mover el embrague hacia la rueda, así como un disco de aluminio más grueso para evitar que se flexione bajo la carga de los imanes. Además, como los imanes también se pegaban a los radios, tuve que juntar los radios con bridas para alejarlos del embrague, lo cual no es estructuralmente ideal, pero esto es un prototipo, y ahora los imanes pueden girar libremente sin pegarse a la cadena, los radios o el cuadro de acero de la bicicleta. Y podemos hacernos una idea de cómo este embrague acelera la rueda cuando los pedales giran y aplica una fuerza de frenado cuando los pedales se detienen. Todo lo que necesitamos hacer ahora es montar los 180 imanes restantes para, con suerte, aumentar la transferencia de torque a través del embrague, y con la rueda trasera bloqueada hay una enorme cantidad de resistencia en los pedales, pero los imanes aún pueden girar. Y con los pedales bloqueados, la rueda también puede girar y experimenta la misma resistencia a través del embrague. Sin embargo, cuando ambos pueden girar, los pedales impulsan la rueda trasera con facilidad, y la fuerza de frenado detiene la rueda casi instantáneamente. Creo que es momento de probar esto y ver si realmente podemos movernos mediante el poder de los imanes. Vamos. Bueno, está funcionando más o menos. Simplemente se siente como si estuviera en una marcha muy baja. Veamos qué pasa si dejo de pedalear. Oh, realmente puedo sentir esa resistencia a través de los imanes. Doy la vuelta. Ahora una subida. Me está costando un poco. Todavía puedo moverme. No puedo alcanzar mucha velocidad en este momento. Intentaré pedalear más rápido. Ok. Quiero decir, funciona. Creo que necesito ajustar la tensión de la cadena porque suena como si se estuviera pegando a los imanes y luego comenzara a salirse del piñón, así que vamos a tensarla un poco. En teoría, cuanto más rápido pedalee, más torque debería generar, según mis pruebas anteriores, pero ahora mismo simplemente estoy igualando la velocidad del cobre. Y luego, si dejo de pedalear, realmente puedo sentir esa resistencia. Es una sensación muy extraña, porque no estoy directamente conectado a la rueda trasera, así que casi se siente como si la rueda patinara si aplico demasiada fuerza. Es muy difícil mantener una velocidad constante de pedaleo con la rueda trasera. Bien, aquí vamos y bloqueo los pedales. Así que no es tan fuerte como un freno normal. Pero sí lo desacelera un poco. Nada mal. Creo que necesitamos un piñón delantero más grande para aumentar la relación de transmisión. La razón por la que se siente como si estuviera en una marcha baja se debe a la diferencia de RPM entre los imanes y el cobre, porque para generar corrientes parásitas, los imanes siempre deben moverse más rápido que el cobre. Por lo tanto, para alcanzar una mayor velocidad, necesito ajustar la relación de piñones para hacer que los imanes giren más rápido.
Así que retiré el piñón original de 45 dientes y mecanicé mi propio piñón de 68 dientes, lo que debería aumentar significativamente la relación. Y tiene un diámetro de 280 milímetros, que es el tamaño límite para el cuadro de esta bicicleta. Afortunadamente, al comprar cadenas nuevas, estas son ligeramente más largas de lo que la mayoría de las bicicletas necesitan, así que no tuve que unir dos cadenas para compensar la longitud adicional. Esto realmente ayudó al andar en bicicleta, ya que pude mantener una velocidad bastante decente al circular en terreno plano. Es difícil explicar exactamente cómo se siente este embrague magnético, ya que es muy único. Al andar sobre terreno plano y liso, mientras los imanes giren más rápido que la rueda, el torque en la rueda trasera está determinado por qué tan rápido pedalees. Además, la fuerza de frenado parece ser mucho más fuerte a alta velocidad debido a la diferencia de RPM entre los imanes y el cobre, así que no es ideal para detener completamente la bicicleta. Pero si quisieras reducir un poco la velocidad, definitivamente tiene algunas ventajas sobre un freno convencional, debido a su fricción sin contacto, lo que ahorraría el desgaste de las pastillas de freno. Y ese es el resumen de las características positivas de este sistema. Entonces, ¿recomendaría que construyas esto para tu propia bicicleta? Definitivamente no. Verás, al subir colinas, realmente tiene muchas dificultades. La mejor manera de describirlo es como andar sobre arena. Cada giro de los pedales requiere mucha fuerza y apenas avanzas. Puede parecer que estoy andando en una marcha baja, debido a que los pedales giran más rápido que la rueda. Pero debido a que la diferencia de RPM entre los imanes y el cobre es tan grande, la resistencia también es muy alta. Así que estoy aplicando mucha fuerza en los pedales y no voy a ningún lado. Hablando de no ir a ningún lado, estaba exhausto después de subir esta colina relativamente fácil y, si te preguntas a dónde iba toda mi energía, bueno, cuando llegué a casa saqué mi cámara térmica. Y con suerte esto lo hace un poco más evidente. Sí, el disco de cobre se ha calentado alrededor de 20 grados Celsius, lo que, usando la capacidad calorífica específica del cobre y la masa de este disco, equivale a unos 8000 julios de energía desperdiciada. Esperaba que esto simulara de alguna manera una transmisión continuamente variable, donde pudieras pedalear a la velocidad que quisieras, y el embrague variara la salida de torque dependiendo de la inclinación del terreno por el que estuvieras rodando. Sin embargo, la energía desperdiciada en forma de calor hace que sea mucho más difícil pedalear, y por lo tanto, no puedo ver que tenga alguna ventaja sobre una transmisión directa por cadena. Pero bueno, tuve una idea y quise ponerla a prueba.